Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sabemos que Dios hizo todas las cosas bien, y sin embargo hay problemas en el mundo. Hay huracanes, hay terremotos, hay pestes, hay guerras, hay tsunamis, hay volcanes que explotan. ¿Por qué? Si Dios hizo todo bien, ¿por qué hay estos problemas? Bueno, en sí la creación puede tener sus problemitas, pero hoy la creación causa problemas a los hombres por causa de los pecados. Veamos hoy este tema de los huracanes, de los terremotos, de las catástrofes naturales, ¿no? Y por desgracia esto sí afecta, ¿no? Sabemos que Dios ha creado las cosas buenas. ¿Y de dónde vienen los males, las enfermedades, los huracanes, los terremotos que hacen tantas víctimas? Hoy trataremos de dar brevemente la respuesta de la Iglesia Santa Católica, de los santos y de la Sagrada Escritura a nuestra pregunta y pedirles consejos para evitar esas catástrofes, atrayendo sobre nosotros la protección de Dios Todopoderoso. Entonces vamos a consultar lo que dice la Iglesia en su liturgia, lo que dicen los santos, lo que dice la Sagrada Biblia acerca de las catástrofes naturales. La fe católica recibida del mismo Cristo Dios nos enseña que Dios creó al hombre justo y santo. Hizo todas las cosas buenas, pero el pecado de Adán ha destruido el orden y la armonía en la creación por haber escuchado al demonio. Por haber escuchado al demonio, llegaron esas cosas en el mundo. Por ejemplo, en Génesis 1:31 vemos, Dios vio todo cuanto había hecho y he aquí que estaba muy bien. No solo bien, muy bien. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Los problemas vienen del pecado original, que es fuente de todos los males. Todos los males físicos y morales que hay en la humanidad son una consecuencia del terrible pecado original, fuente de todos los demás. Y por desgracia hoy, al nivel cristiano, dejemos los paganos pobrecitos en su ignorancia de esas cosas, en los países cristianos ya no creen nada, no creen esas cosas. Y por eso no se puede educar los jóvenes, los niños, no teniendo cuenta del pecado original. Yo quiero el bien y hago el mal. ¿Y por qué? Hoy me lloro mis pecados, me confieso, hago penitencia y después de un tiempo otra vez caigo. ¿Por qué? Porque estamos inclinados al mal por el pecado original. He aquí lo que escribe Santo Agustín acerca de los males físicos que son frutos del pecado original. Cito Santo Agustín: ¿qué males no se sufren por los innumerables accidentes externos, tan terribles para el cuerpo, por los calores y los fríos, por las tempestades y lluvias, inundaciones, relámpagos, truenos, rayos, granizo, movimientos y resquebrajamientos de tierra, derrumbamientos opresores, tropiezos? De semejante vida tan infernal, tan miserable, solo puede librarnos la gracia de Dios Salvador, Dios y Señor nuestro. Esto es precisamente lo que significa el nombre de Jesús, ya que se traduce como Salvador. Esto lo dice Santo Agustín en su libro llamado Ciudad de Dios, libro 22, capítulo 22, número 3. Entonces, ¿quién puede librarnos de todo esto? Bien, ese es Jesucristo, pero siguiendo el camino de Jesús, haciendo lo que dice. Si no, ¿de dónde vienen los males actuales? Por ejemplo, los huracanes, como estamos viviendo actualmente, los terremotos, los volcanes. ¿De dónde vienen? Miles, quizás millones de personas pueden morir en un terremoto o quemados, muchas almas precipitadas en el infierno para siempre si viven pecado mortal en ese momento. Aunque los inconscientes, para no decir los rebeldes orgullosos, aunque los inconscientes digan muchas cosas secundarias, queda bien claro, dice San Crisóstomo, que el terremoto, por ejemplo, viene de los pecados. El terremoto, digamos el huracán, el tsunami, los volcanes que explotan,
vienen de los pecados, de la avaricia, de la injusticia, de las prevaricaciones, del orgullo, de la sensualidad y de la mentira. San Juan Crisóstomo, santo patrono de los predicadores católicos. Ayer como hoy el pecado es pecado y el bien es bien, la verdad es verdad y la mentira es mentira. Dios no cambia. Sus santos mandamientos no cambian porque en Él no hay mudanza ni sombra resultante de variación, dice Santiago 1:17. En Dios no hay cambio, punto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Cristo. En San Mateo 24:35. Hoy en día muchísimas almas están viviendo en pecado mortal habitualmente, diciendo que estamos en el siglo XXI y que todo cambia. Que cada uno puede hacer lo que quiere en moral, vestirse como quiere, seguir la religión que quiere. Esto es un profundo error, una ilusión del demonio mentiroso que es padre de la mentira. San Juan 8:44, que está engañando a las almas y a las sociedades. Por desgracia, hoy los cristianos y los católicos no somos luz y sal. Luz ilumina, sal preserva de la corrupción. No hay, yo pienso que nunca los países cristianos bautizados llegaron a tanta decadencia como actualmente. ¿Cómo es posible de legalizar, por ejemplo, en tantos países católicos, matar niños inocentes en seno materno? O supuestamente casar hombre con hombre y enseñar los vicios sensuales a un niño, no sé, de la primaria. Pobre gente. Dios que no cambia nos dice, ¿no sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6:9-11. Los que viven así y que no quieren convertirse, manchan la tierra y provocan la cólera de la justicia divina. ¿Quién nos defiende contra esta cólera destructora? Y bien, son las oraciones y los sacrificios de la Santa Madre Iglesia y de las almas santas. De ahí la importancia de tener cristianos conscientes del peligro, que rezan, que hacen contrapeso. No olviden, si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, el fuego no hubiera bajado. Entonces, los que viven en pecado manchan la tierra. La Iglesia en su liturgia habla claramente de la ira de Dios que hace estremecer la tierra. La ira de Dios que hace estremecer la tierra. Dijimos, la Iglesia en su liturgia habla claramente de la ira de Dios que hace estremecer la tierra. En caso, por ejemplo, del terremoto, hay estas oraciones en el misal de la Iglesia católica tradicional. Omnipotente, sempiterno Dios, que miras a la tierra y la haces estremecer, perdona a los que te temen y sé propicio a los que te suplican, a fin de que cuantos hemos sentido pavor de tu ira, cuando sacude los fundamentos de la tierra, sintamos sin cesar que tu bondad se ocupe en curar sus heridas, por nuestro Señor Jesucristo. Otra oración, por ejemplo, para los huracanes, tempestades. Te suplicamos, Señor, sean repelidas, rechazadas de tu casa los males espirituales. Se rechazan los pecados de la Iglesia, de la familia cristiana. Se aleje de ellas la malignidad de las tempestades aéreas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Después de la comunión, durante la misa, se hace otra oración que dice acerca de la tierra: por nuestras iniquidades, es decir, por nuestros pecados, se tiembla. Defiéndonos, Señor, te suplicamos, a los que recibimos tus santos misterios, la Santa Comunión, y por una intervención sobrenatural, da firmeza a la tierra que vemos temblar por nuestras iniquidades. Entonces, la Iglesia es muy clara. Dice que la tierra tiembla por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. La tierra tiembla por nuestras iniquidades, para que conozcan los corazones de los hombres que tales azotes provienen de la indignación, de tu indignación, y cesan por tu misericordia,
por nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Entonces, tales azotes bien provienen de la cólera de Dios, en el sentido que Dios se retira. Dios se retira. Hace que unos pocos años, aquí en Guatemala, hubo explosión del volcán, aquí cerca. He leído que explotó el fuego 34.000 metros hacia arriba. Imagínense. Y vi videos que la gente excavaba y quedó sofocada. Sofocada. Ahora alguien inteligente dijo, bien, cuando todo funciona, significa que Dios es fiel a su palabra, creo las cosas las mantienen. Y cuando Dios se retira un poquito, es furor de los elementos. Cuando los hombres no quieren de Dios, Dios dijo, está bien, hijo, me retiro un poquito, vamos a ver qué pasa contigo. Entonces, ¿por qué estas catástrofes naturales, terremotos, huracanes, volcanes, etcétera? Para que los hombres vean que son criaturas y que se corrijan. Durante este breve tiempo del terremoto, dice San Juan Crisóstomo hablando de un terremoto de Antioquía de Siria, durante este breve tiempo del terremoto, dice, ¿habéis visto cuán frágil es el género humano? Es nada. Cuán frágil es el género humano. Mientras sucedía el terremoto, yo pensaba, ¿en dónde están ahora la rapiña? ¿En dónde la avaricia? ¿En dónde las tiranías? ¿En dónde el orgullo? ¿En dónde el poder de los magistrados? ¿En dónde el despojo de los pobres? ¿En dónde las altiveces de los ricos? ¿En dónde las amenazas? ¿En dónde los temores? Un instante de tiempo desgarró todo eso con mayor facilidad que una tela de araña. Todo lo destruyó. Solamente se escuchaba el llanto de la ciudad y todos corrían hacia la iglesia. Pensad, ¿qué habríamos hecho si Dios hubiera querido arruinar todo por completo? Digo estas cosas para que permanezca perpetuamente el temor por lo que ha sucedido y robustezca vuestras mentes. Dios sacudió la ciudad, pero no la arruinó. Si hubiera querido arruinarla, no la habría solamente sacudido, pero no lo intentaba arruinar todo, anunciando a todos de antemano la ira de Dios, a fin de que mejorados escapemos por el temor del castigo que en realidad se nos iba a aplicar. Entonces son advertencias. Del mismo modo procedió el Señor con los habitantes de Nínive. Aún 3 días Nínive será destruida, proclamó el profeta Jonás. ¿Por qué no la destruyó? Pues la amenazó con la destrucción. ¿Por qué no la destruyes? Porque no quiero su destrucción, por eso la amenaza. Entonces Dios la amenaza para que se corrija. Hijo, cuidado, si sigues, dirá una mamá, te castigaré. ¿Sí? No quiere castigarte, solamente quiere que tú corrijas. Lo mismo, Dios amenaza. ¿Por qué? Porque no quiere la destrucción. Entonces, ¿para qué se lo dice? Para no tener que hacer lo que digo. Entonces Dios amenaza. ¿Cuántas personas? Yo vi con mis ojos, una vez en México, hubo un terremoto, estábamos en el camino, la tierra temblaba, y yo con mis ojos, la gente bajar de los carros, ponerse de rodillas a rezar. ¿Hubiera empezado a rezar en ese momento? No. El peligro lo impuso a rezar. Pero no solamente debe rezar cuando está en peligro, debe siempre rezar. Entonces Dios amenaza para no hacer lo que quiere decir. Precede el anuncio para que se evita la obra. Aún 3 días, y en vez de la destruida, decía entonces el profeta Jonás. Ahora en cambio lo claman los muros, los árboles, las montañas, las casas. Cuidado, hombres, nos dicen en su lenguaje. Cuidado, la naturaleza habla. Cuidado, hombres, dice la naturaleza en su lenguaje. Ustedes pueden en un solo minuto ser aplastados y precipitados en el infierno eterno. Cuidado, hijitos, cuidado, no se burlen más de Dios, de sus mandamientos. Cuidado, hombres, lo que están haciendo, ni siquiera los animales lo hacen. Ustedes han manchado la tierra por sus crímenes y pecados. Piensen cuán grande es la ira de Dios y cómo todo le es fácil y no le cuesta trabajo.
Si quiere, puede en un momento precipitar millones de pecadores rebeldes e impuros al infierno eterno. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice que los tímidos, fornicarios, incrédulos y abominables y homicidas y hechiceros, brujos, curanderos, etc., e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago encendido con fuego y azufre, es decir, infierno eterno. Cuidado, es grave esto. Esto está en el Apocalipsis. Sabiendo esto, acabemos finalmente con la maldad. Confesemos nuestras faltas y miserias para recibir el perdón. Entonces, esas pruebas es para impulsar a la gente a recapacitar. Frente a un huracán, frente a un terremoto, frente a un volcán, realmente los hombres son impotentes, no pueden nada. No pueden nada. Pero lo que Dios quiere, que te mire, hijo, conviértate, mejórate para que esto no pase más. Sabiendo esto, acabemos finalmente con la maldad. Dejemos de pecar, confesemos nuestras faltas y miserias para recibir el perdón. En un breve instante Dios sacudió la mente y el ánimo de cada uno, sigue diciendo San Crisóstomo, de manera que los fundamentos mismos del corazón se conmovieron. Pero sabemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino más bien que se convierta y viva. Ezequiel 30:11. En la Santa Misa, después del ofertorio, en la oración de la secreta, se reza: oh Dios, que has fundado la tierra sobre sus bases, acoge las ofrendas plegarias de tu pueblo. Alejados completamente de los peligros de ese temblor de tierra, cambia los terrores de tu divina cólera en remedios para la salvación de los hombres, a fin de que los que están hechos de tierra y han de convertirse en tierra se alegren de hacerse por una santa vida ciudadanos del cielo. Entonces pida a Dios que los terrores de los accidentes naturales cesen y que los hombres se conviertan y en lugar del infierno va en el cielo. San Juan Crisóstomo saca una conclusión muy práctica e importante para nuestra salvación eterna. Dios sacudió nuestras mentes para advertirnos y llamarnos a la conversión y a la penitencia. Nuestro Señor nos advierte: todos pereceréis si no hacen penitencia. San Lucas 13:5. Por ejemplo, en 1852 en Santiago de Cuba hubo unos terribles terremotos que duraron desde el 20 de agosto hasta los últimos de diciembre. Mucho, ¿no? Con algunas, aunque breves, interrupciones. Pero en cambio había días de 5 temblores, dice San Claret. Hicimos rogativas, oraciones especiales, y todos los canónigos y demás sacerdotes en procesión íbamos a la alameda de la orilla del mar, en donde se levantó una capilla de tablas y un grande toldo en que concurrían las autoridades y demás gente de la ciudad por la mañana. Además de las litanías, se cantaba una misa de rogativas para librarnos del terremoto, en este caso. Y por la tarde, además del rosario y de las rogativas, yo hice o prediqué una misión exhortando a la penitencia, diciéndoles que Dios había hecho lo mismo que una madre que tiene un hijo muy dormilón y que le menea el catre para que se despierte y se levante, y que si esto no sirve, le castiga el cuerpo. Que lo mismo hace Dios con aquellos hijos pecadores aletargados, hijos pecadores como que están en letargo, ¿no? Ahora les ha movido el catre, la cama, la casa, y si aún no se despierten, pasará a castigarles el cuerpo con la peste y la cólera. Pues me lo dio a conocer Dios nuestro Señor. Entonces, cuando el santo dijo: mire, hay terremotos, pero si no se convierten, habrá peste y cólera. Y la gente empezó a quejarse del santo. Y bien, no se convirtieron, hubo peste y cólera. Y el santo dice: gente que había escapado del terremoto, y bien, llegó la peste. Apenas mejoró la situación, volvieron al pecado, vino la cólera. Y otra vez se confesaron y murieron. Y dice, se salvaron. Si no hubiera habido la cólera, se hubieran muerto y ido al infierno. Entonces, Dios sacude para
para salvarnos, ¿no? Algunos, dice el santo del auditorio, lo tomaron muy mal y murmuraban de mí cuando dije, si no se convierten, además del terremoto habrá peste y cólera. Algunos se murmuraban de mí. He aquí que apenas había transcurrido un mes cuando se manifestó el cólera morbo de una manera espantosa. Hubo calles en que en menos de 2 días se murieron todos sus habitantes. Muchísimos de los temblores y pestes, muchísimos por los temblores y pestes se confesaron que no se habían confesado en la Santa Misión. Entonces, muchísimos se confesaron y antes no se habían confesado. Entonces, esto fue un medio de Dios para salvar esas almas. ¿Qué verdad es que algunos pecadores, que son como los nogales que no dan frutos sino a palos, yo no puedo menos que bendecir al Señor y darle continuamente gracias por haber enviado la peste tan oportunamente, pues conocí evidente y claramente que era un efecto de su adorable misericordia, porque por la peste muchos se confesaron para morir que no se habían confesado en la misión, y otros que en la misión que se habían convertido y confesado bien y que se habrían precipitado otra vez en los mismos pecados. Y Dios en aquella peste se los llevó, y en el día se hallan en el cielo, que de no haber sido por la peste, habrían recaído y se habrían muerto en pecado y condenado al infierno. Entonces son pruebas, son medios para Dios de salvar. Pero aquí muy claramente vemos que estas catástrofes naturales son causa de nuestra infidelidad, de nuestra falta de amor a Dios, de nuestra rebeldía, de nuestros pecados. Ahora, como Dios no quiere que vayan al infierno, entonces los sacude un poco para ver si recapacitan. El terremoto, la peste y las pruebas de la vida nos hacen pensar en el fin, en las postrimerías, para arrancarnos del pecado y del riesgo de la condenación eterna. Dios mismo nos dice: en todas tus acciones acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás. Eclesiástico 7:40. En todas tus acciones acuérdate que de tus postrimerías, de tus últimos fines, de tu muerte y juicio, y nunca pecarás. El que está en pecado mortal está en el borde del infierno y puede en cualquier momento caer en el fuego eterno. El Evangelio, a cuya luz debemos interpretar esta sabia norma, nos enseña que el fin puede presentarse cuando menos pensamos, con la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, que será súbita como un relámpago. Entonces el regreso de Cristo va a ser súbito, como un relámpago. San Mateo 24:27. Esta venida de Cristo es imprevista como un ladrón en la noche. Cuando los hombres dirán paz y seguridad, progreso y libertad, entonces vendrá sobre ellos de repente la ruina y no escaparán. Paz y seguridad han sido siempre a través de toda la Biblia el mensaje de los falsos profetas, cuyo éxito superior al de los verdaderos se funda precisamente en ese agradable optimismo que será la causa de su ruina, de su muerte actual y de su condenación eterna. Los hombres prefieren ser engañados que conocer la verdad, que puede librarlos, iluminarlos y salvarlos. Entonces el mensaje de la mentira gusta a la gente. El mensaje de la verdad no les gusta. Hubo santos que casi apedrearon porque decían la verdad de la gente. Y lo mismo hoy. Hoy decir, por ejemplo, abortar es pecado, querer casar hombre con hombre está mal, tachan uno como si fuera un malhechor, como fuera un raro de otro mundo. Espere, pongamos los pies sobre la tierra, por favor. La naturaleza se venga. Cuidado, no se puede hacer lo que uno quiere. Ese es el fruto del pecado que vuelve al hombre ciego y estúpido. El pecado vuelve al hombre ciego y estúpido. Y mientras más hace pecados impuros, más su mente, su inteligencia queda en las tinieblas, no ve. En medianoche, una noche muy oscura, uno no ve. Esto es la situación del que está en pecado. Por eso un cristiano no debe ser tonto y decir, es su derecho, como quiera. Espera, ¿derecho de qué, Señor?
Nadie tiene derecho de hacer el mal no tiene ningún derecho. Cristo, amén. Dios los mandamientos para algo, ¿no? El que está en pecado vive lejos de Dios, en las tinieblas, bajo la influencia del demonio, que le impulsa a pecar más y más y más y más. Ahora, mientras más uno peca, más se hace vicioso. Los falsos profetas, con sus sectas actuales, son instrumentos del demonio, sus mensajeros, sus embajadores, para engañar a los hombres y conducirlos a la perdición eterna. Toda falsa doctrina es instrumento del demonio para nuestra perdición. Más habrá falsas doctrinas, más habrá pecados. Entonces, más hay falsos profetas, falsas religiones, más habrá pecados. Y más habrá pecados, más habrá castigos, porque el pecado no atrae sobre la tierra la bendición de Dios, sino su maldición con sus castigos. Con otras palabras, Dios se retira. Y si Dios se retira realmente, en unos segundos la tierra puede matar a todos los hombres. En el Antiguo Testamento los falsos profetas, Jeremías 5:13, y los malos sacerdotes engañaron al pueblo, lo hicieron pecar y atraer sobre Israel la cólera de Dios. Esto es importante saberlo, ¿no? Jeremías 5:31. Y no habrá de castigar estas cosas, dice Dios. De una nación como esta no he de tomar venganza. Cosa extraña y terrible acontece en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan según su antojo. Y esto gusta a mi pueblo. ¿Qué va a pasar? Dios se retira, los problemas llegan. Entonces, mientras más hay pecados, más bien Dios se retira. Hoy en día, el Nuevo Testamento, los falsos teólogos de la falsa teología, de la falsa liberación, por ejemplo, comunista, los malos sacerdotes y obispos tímidos y liberales atraen sobre el nuevo y verdadero Israel, que es el pueblo católico, la cólera de Dios. Paz, libertad, caridad, ecumenismo, derechos humanos, enseñan muchos sacerdotes y obispos. Pretenden curar las llagas del pueblo a la ligera, asegurando que todo está bien así. Bien, no se puede esto. Jeremías 6:14. Ahí Monseñor Juan Serón comenta esto muy interesante. Esto no funciona así. En vez de explicar la ley de Dios y la necesidad de la verdadera fe católica para salvarse, y exhortarlo a enmendar la vida y luchar contra los errores que son causa de los pecados. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi heredad, han convertido mi deliciosa posesión en un desierto desolado. Se queja nuestro Señor en Jeremías 12:10-11. Las almas de los católicos se transformaron en desiertos de ignorancia religiosa, ignorancia del dogma, ignorancia de la fe verdadera, ignorancia de la moral y auténtica. Y esto no funciona. Si la fe va a ser reemplazada por el sentimentalismo religioso de la falsa renovación llamada carismática, bien, esto va a condicionar problemas. El desorden de las costumbres, que es causa de millones de pecados, es consecuencia de la confusión de las ideas en la cabeza de los dirigentes de la Iglesia después de las reformas de 50 años. Sí podemos decirlo que después de las reformas, por falta de doctrina verdadera, los pueblos católicos fueron como sumergidos en el pecado, y el pecado no deja a Dios indiferente. El pecado no deja a Dios indiferente. Jeremías 9:9, 8:1 y 8:14. El pecado no deja a Dios indiferente. Mientras más hay pecados, más hay problemas. ¿Y qué deben hacer los católicos? Y deben proclamar la verdad, vivir según la verdad, arrepentir sus pecados, hacer penitencia por sus propios pecados y después de haberse confesado, y después decir la verdad de sus hermanos. Decir que todos somos hijos de Dios, no hay problema, no es verdad. El que está en pecado es un enemigo de Dios, rebelde contra Dios, esclavo de Satanás. Dios, por su misericordia, lo deja en la vida todavía, pero no es hijo de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es la gracia, la santidad. Así como el pasado, por los pecados de los judíos, se convirtió a Jerusalén en montón de ruinas, en albergue de chacales, Jeremías 9:11,
hoy puede convertir nuestras ciudades en un montón de ruinas por nuestros pecados personales y públicos. Dios no perdonó a los convecinos de Lot, que se atrajeron la cólera por sus abominaciones en Sodoma y Gomorra. No se compadeció del pueblo destinado a la ruina, de los que por sus pecados fueron exterminados. Porque hay en él misericordia y cólera. Aguanta y perdona. Dios aguanta y perdona. Mas sobre los impíos derrama su ira. Como es grande su misericordia, así es severo su castigo. Juzga al hombre según sus obras. Eclesiástico 16, 9 a 13. Y nuestras obras hoy son, por desgracia, muy malos. Y los católicos, en su mayoría, piensan que andamos bien. ¿Por qué? Porque son ignorantes de la verdad teología, de la verdad Biblia. Tenedlo por dicho y entendido, dice en Efesios 5:5. Tenedlo por dicho y entendido, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún pecador, ningún avaro va al cielo si no se convierte. Los hombres antiguos no tenían la experiencia. Es interesante esto. Los hombres del Antiguo Testamento, los hombres del tiempo de Noé, no tenían la experiencia, los ejemplos que nosotros tenemos. Los del diluvio no sabían, era la primera vez que venía. Nosotros sí sabemos que Dios castiga a los pecadores, no solamente en el infierno, sino a veces en la tierra. Los hombres del diluvio no empezaron a creer lo que decía Dios más que cuando empezó el diluvio, pero ya era muy tarde. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no creyeron en la amenaza más que cuando ya era inútil. La Sagrada Escritura nos advierte que hay castigos y nosotros no nos convertimos. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos y no como deben ser. Los discursos que están en contra de nuestras opiniones no nos gustan. Hombres incrédulos que somos, porque nos decimos cristianos y no hacemos lo que dice Cristo. Dios destruye las ciudades en castigo de los pecados de sus habitantes. Si estos, pues, cesaren de pecar, se conservarían sus ciudades, dice San Ambrosio. Entonces, si hay conversión, hay perdón. ¿De qué sirve rezar en el momento del terremoto, del huracán, del peligro, y después del peligro seguir viviendo como paganos? Lo que Dios quiere es una verdadera conversión para alejar de nosotros los castigos que merecemos. ¿Para qué Dios ha anunciado tantas cosas y nos dio tantos ejemplos en la Sagrada Escritura y en la historia profana? Sino para que nos enteremos de ellas y saquemos provecho. Si fueran sabios para entenderlo y comprenderlo, lo que les espera. Deuteronomio 32:9. Si fueran sabios para entender y comprender lo que espera el pecado. Decía nuestro Señor Jesucristo, hablando de los judíos, que no lo escucharon, y vino sobre ellos la destrucción de Jerusalén y la destrucción del pueblo judío, el año 70. Jerusalén, Jerusalén. Si usted escuchara ahora en este momento la hora del perdón, no, Jerusalén no hizo caso. El año 70 vinieron los romanos, fue destruida la ciudad, todo fue destruido, y toda la gente crucificada venida como esclavos. Si fueran sabios para entenderlo y comprender lo que les espera. Hoy Dios nos advierte mediante su palabra, su iglesia, ¿y qué hacemos? Es propio de los mundanos, tibios, falsos cristianos, olvidar las postrimerías, no pensar en las cosas futuras para hacérselas favorables y asegurarse la felicidad duradera que solo viene de Dios. No todos los que favorecen sus amigos, no todos los que favorecen sus amigos, ni todos los que hieren sus enemigos, dice Santo Agustín, más vale amar con severidad que engañar con dulzura. Decir que no hay problema, todos somos hijos de Dios, bien, no es verdad. Es engañar, es gravísimo. El que está en pecado mortal en este momento está como suspendido al borde del infierno. Y anima a todos los cristianos a rezar, a hacer penitencias, limosnas, ayunos para conocer los pecadores y confesar todos los pecados para salir de esta miseria. Más vale amar con severidad que engañar con dulzura, dice Santo Agustín. ¿Quién nos ama más que Dios?
Y sin embargo no deja de advertirnos, por un lado con bondad y por otro con amenaza y asusta para nuestro bien. A la dulzura que emplea para consolarnos une muchas veces el amargo remedio de la tribulación. Amargo remedio de la tribulación. Prefiero curarme con una represión misericordiosa que ser engañado y pervertido con embaucadoras lisonjas. Las heridas que hace un amigo valen más que las caricias y los besos de un enemigo, dice Santo Agustín en su carta 48. Mejor que el amigo me hiere que el enemigo que me acaricie. Las correcciones son para los pecadores lo que un remedio excelente para el herido. El enfermo que rechaza al médico es un insensato. Tan insensato es el que no recibe con reconocimiento la corrección y la advertencia mediante el terremoto o el huracán. Terminamos como conclusión frutos de las pruebas. ¿Cuáles son los frutos? El terremoto o los volcanes produjeron un gran fruto en las almas. La misericordia de Dios sacude la ciudad y hace firmes nuestras almas. Ha sacudido los fundamentos de sus casas y ha consolidado sus pensamientos. El terremoto duró poco tiempo, pero los frutos serán eternos para los que se convierten. Hoy un amigo me dijo, este coronavirus es cuestión de vida y muerte. Y es verdad, es verdad. Pero en tiempo normal uno no piensa en esto, ¿no? Muchos que vivían en pecado antes de la prueba, en este momento se dieron cuenta que vivir así es peligroso. Unos hicieron el propósito de confesarse y vivir en adelante cristianamente. Dios vino no para aplastarnos, sino para llamarnos a la realidad de nuestra condición de criaturas. El miedo trabajó el suelo de sus almas y ayudó a los pecadores a convertirse, porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios y el dolor nos acerca a Él, que el pecado es separación de Dios y el dolor unión con Dios. No cabe duda que ese terremoto, o digamos esos huracanes ahora, operaron la conversión de unas almas de buena voluntad, mejoró las costumbres de unos, advirtió y hizo reflexionar a todos, salvó a unos de la perdición eterna. ¿Qué debemos hacer para evitar los futuros castigos, terremotos y huracanes? Bien, rezar cada día sus oraciones de la mañana y de la noche, rezar antes, después de la comida, rezar su rosario, escuchar misa cada domingo con fervor y días de guardar, confesarse apenas hay un pecado grave, confesarse, comulgar regularmente, ser justo con todos, no odiar ni criticar a nadie, vestirse cristianamente en las calles, en la casa, en la iglesia, no aceptar ningún programa impuro en su casa o alejar la tele, instrumento de corruptor de la familia, y hoy Facebook y todo lo demás que siguen. Vivamos cristianamente, hermanos, y podremos decir con toda seguridad, de la muerte súbita e improvista, del rayo y de la tempestad, de la peste y del hambre y de la guerra, del azote, del terremoto y de la muerte eterna, líbranos, Señor, dicen las litanías de los santos. De la muerte súbita e improvista, del rayo y de la tempestad, de la peste y del hambre y de la guerra y del azote, del terremoto y de la muerte eterna, líbranos, Señor. Como hoy la mayoría de la gente no vive cristianamente, la Sagrada Escritura nos dice, para su conversión fueron un poco turbados, tuvieron una señal de salud para traerles a la memoria los preceptos de la ley del Señor. Sabiduría 16:6. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.